Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Ay, me les prendo la cámara. Ahí está. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a seguir con el tema de hoy y ahora vamos a ver la parte aplicativa de justamente las capacidades que vimos en el video pasado. ¿Vale? Para comenzar, vamos a ver los objetivos generales de la evaluación que le vamos a hacer al deportista. Antes de comenzar, tenemos que aclarar que hay dos tipos de evaluación, ¿vale? En el deporte. Tenemos la evaluación en campo, que será la evaluación funcional, por así decirlo, y la evaluación médica o evaluación clínica. Como el nombre lo dice, la evaluación clínica respecta justamente a un profesionista de la salud enfocado en el ámbito deportivo, perdón, que mida justamente las capacidades que mencionábamos antes, pero de una manera mucho más cuantitativa y mucho más específica sobre todo. Aquí caben, por ejemplo, pruebas como la prueba de esfuerzo, espirometría, cuestiones de esa índole, de ese tipo, porque justamente ya miden cosas más específicas que nosotros no podemos medir de manera tan exacta en campo, ¿vale? Como el volumen de oxígeno máximo, por ejemplo, o la capacidad de absorción y difusión de oxígeno. Esas cositas podemos darnos, si bien un estimado con las pruebas que vamos a ver más adelante, pero, repito, es un estimado, no es la cuestiones reales. Entonces, solo quería mencionar eso, que la finalidad de la clase de hoy son pruebas que nosotros podemos aplicar en campo con diferentes equipos y en diferentes locaciones que nosotros podemos utilizar para darnos justamente una idea, para tener valores sobre todo cuantitativos de referencia con los cuales nosotros podemos evaluar dichas capacidades. Entonces, los objetivos generales de este tipo de evaluación son conocer y mejorar principalmente las capacidades tanto funcionales como vitales del deportista, específicamente capacidad cardiorrespiratoria. Recordemos que la capacidad cardíaca y la capacidad respiratoria pues, son las bases fundamentales para los protocolos y la dosificación de la intensidad en nuestro deportista con base en la ventana aeróbica y en la ventana anaeróbica. Y esto nos sirve justamente para aumentar el grado de rendimiento ay, perdón, y mejorar la ejecución técnica del deportista. Ahora, hablando específicamente en deporte, no solamente en entrenamiento, cuando nosotros evaluamos justamente esto, recordemos que estamos evaluando gestos deportivos, estamos evaluando movimientos y acciones específicas para alguna disciplina, por ejemplo, una brazada, un encesto, una patada, lo que sea, dependiendo de la disciplina. Así que también nosotros evaluando la condición cardiorrespiratoria, la condición muscular, la condición de reacción, la velocidad de reacción, nosotros justamente podemos mejorar los gestos específicos de un deportista, ¿vale? Y pues como objetivo aparte, resumen de todo lo demás, nos sirve principalmente también para prevenir la aparición de alguna lesión. También recordemos que entre mejor sea nuestra capacidad física en general, la capacidad proprioceptiva, la capacidad de reacción muscular, la capacidad cardiorrespiratoria, nosotros prevenimos la aparición de alguna lesión. Y los objetivos específicos que se relacionan, pues, sobre todo a los objetivos generales que mencionábamos antes, es conocer las capacidades vitales del deportista, medir las cualidades físicas, tanto básicas como accesorias. Ahora, hago un paréntesis aquí. En la presentación de hoy, en la clase de hoy, solo vamos a ver la evaluación de las capacidades básicas. ¿Por qué? Porque como mencionábamos antes, las capacidades accesorias o secundarias vienen a raíz de las capacidades básicas. Entonces, si nosotros no medimos ni evaluamos primariamente las capacidades básicas, pues no tiene caso que midamos las capacidades accesorias. Porque una vez que nosotros evaluamos las capacidades básicas, pues las capacidades accesorias vienen per se. ¿Vale? Si bien hay pruebas, si bien hay manera de evaluar las capacidades accesorias, ya vienen siendo cuestiones un poquito más avanzadas en el ámbito deportivo, ¿vale? Que puede que las veamos, más bien las veremos más adelante, sobre todo cuando vemos ejercicios de estabilización central, por ejemplo, que vienen mucho ahí. Entonces, otro de los objetivos específicos es conocer las capacidades limitantes del deportista con base a la estructura anatómica, o sea, con base a la composición propia de la persona,
¿vale? Y con base a la disciplina. ¿Esto para qué nos importa? Por ejemplo, no vale la pena que nosotros chequemos el volumen de oxígeno máximo o el volumen de consumo de oxígeno máximo en una persona que a lo mejor solamente quiere mejorar la elasticidad, por ejemplo, o en una persona o en un deportista cuya disciplina se enfoca más en la ventana anaeróbica, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo bien presente. Vamos a ver pruebas generales que nos sirvan para evaluar ciertas capacidades condicionales de respecto a cada capacidad física, pero ya es nuestro trabajo discriminar cuáles vamos a usar para cada persona. Con base a esto, nosotros establecemos los puntos para protocolos de entrenamiento y también vemos los puntos débiles del deportista, ¿vale? O de la persona que estemos entrenando. Si nosotros vemos que tenemos una baja condición cardiorrespiratoria o una baja tolerancia al ejercicio o un bajo umbral anaeróbico, necesitamos mejorar eso, pues entonces ahí tenemos. Si nosotros tenemos un déficit, por ejemplo, en fuerza muscular, queremos aumentar RCMs, entonces ahí tenemos un punto que fortalecer con base a las necesidades de cada persona. La evaluación en el campo se divide en dos rubros principales. En evaluación de las capacidades bioenergéticas, que como el nombre lo dice, son justamente los sistemas que nosotros ponemos en estrés para obtener los recursos energéticos, que se basan principalmente en la capacidad cardíaca y la capacidad respiratoria. Las capacidades bioenergéticas se evalúan principalmente en las pruebas de resistencia. Tenemos resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Y las capacidades neuromusculares son las que nosotros evaluamos para evaluar las diferentes capacidades como fuerza, potencia y flexibilidad, por ejemplo, ¿vale? Que en este caso la potencia la medimos evaluando la velocidad. Este tipo de capacidades las da principalmente la capacidad neuromuscular, justamente por eso se le dio el nombre. Entonces, la capacidad de reacción y la capacidad de carga o de soporte de carga que tenga la fibra muscular es lo que nos va a dar justamente este tipo de aptitudes físicas. Es por eso que se dividen en estos dos rubros. Recordemos que una no está separada de la otra, una se va a alimentar de la otra. Entonces, dependiendo obviamente de la individualidad, de la disciplina de cada persona, pues es el peso que le vamos a dar más a una sobre otra. Por ejemplo, si estamos entrenando a una persona que corre maratones o que corre triatlones, pues obviamente le vamos a dar más peso a las capacidades bioenergéticas. ¿Por qué? Porque es lo que esa persona va a utilizar más en su ámbito. Si estamos entrenando a una persona que practica halterofilia, pues obviamente nosotros nos estamos acercando más a la capacidad de fuerza, ¿vale? Porque pues es lo que nosotros o lo que la persona utiliza más en su rubro, ¿vale? Pero recordemos que una viene de la otra. El maratonista, por ejemplo, si bien le damos más peso a las capacidades aeróbicas, a la capacidad cardiovascular, recordemos que sin la fuerza necesaria para soportar el esfuerzo prolongado, pues no tiene caso que tengamos una condición cardiorrespiratoria óptima. Y por el otro lado, la persona que practica halterofilia, si bien nosotros podemos darle mucho peso a la evaluación de fuerza, si nosotros no evaluamos el sistema cardiorrespiratorio, esa persona pues no va a tener las ganancias que nos requiere y nosotros no vamos a poder dosificar adecuadamente las cargas de entrenamiento, ¿vale? Y es más fácil que cargue en fatiga. Ay, perdón, ando muy ronco. Entonces, como mencionaba al principio de la presentación, el proceso evaluativo en el deportista va a venir del proceso clínico y del proceso de campo, ¿vale? Entonces, nosotros, para fines prácticos, vamos a evaluarlo en campo. El proceso clínico ya tiene que ver con cuestiones más sofisticadas, como exámenes musculares, capacidades vitales que tienen que ver ya con equipos más sofisticados, con pruebas de esfuerzo, ya cuestiones como historia clínica, medidas antropométricas, somatométricas y demás, ¿vale? Ya se evalúan cosas un poquito más específicas, como el sentido de la vista, el sentido de la audición, coordinación, coordinación oculomotor, por ejemplo. Y en la cuestión de campo, nosotros evaluamos las capacidades más a grosso modo, o sea, no de una manera tan específica ni tan segregada, por así decirlo, o sea, tan individualizada, sino de una manera más general, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es la evaluación de la resistencia. Recordemos que la resistencia es la capacidad que tiene un organismo de soportar un esfuerzo por
por cierto tiempo, ¿vale? Por un tiempo prolongado. La resistencia se va a dividir en dos. Tenemos resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica, con base a los sustratos energéticos que el cuerpo utilice. Nosotros tenemos dos tipos, o más bien tenemos varias pruebas que evalúan cada una. La que se le da más peso usualmente es a la capacidad aeróbica, porque recordemos que de la capacidad aeróbica nosotros sesgamos y pasamos a la capacidad anaeróbica. Recordemos que si nosotros no tenemos una buena capacidad aeróbica de base, la capacidad anaeróbica que nosotros vayamos a desarrollar no va a poder evolucionar de forma correcta, porque los sistemas aeróbicos justamente cuando caen en déficit o cuando no pueden soportarse es cuando pasan al umbral anaeróbico. Entonces, nosotros primero tenemos que entrenar el umbral aeróbico para así poder aumentar nuestro umbral anaeróbico. La resistencia está determinada principalmente por la capacidad cardíaca y la capacidad respiratoria, pero también tiene que ver la capacidad muscular, conforme a la captación de la captación de oxígeno de la fibra muscular, conforme a los niveles de mioglobina sobre todo, ¿vale? O las reservas de glucógeno que tenga, hablando específicamente del umbral anaeróbico. Entonces, nuestra evaluación va a ir determinada, va a ir dirigida específicamente en el rubro de campo en medir la capacidad cardíaca y la capacidad respiratoria. La capacidad muscular viene per se, o sea, que nosotros si bien tenemos que tener cierta fuerza y cierta resistencia muscular para soportar las pruebas de esfuerzo que vamos a hacer, nosotros vamos a dirigirnos a la evaluación principalmente de la capacidad cardiorrespiratoria. Pero es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, si yo le voy a poner un test para medir el volumen de oxígeno máximo a mi persona o a mi deportista, pero esa persona no tiene entrenada el sistema musculoesquelético, o sea, no tiene todavía la fuerza ni la resistencia en la fibra muscular para soportar ese esfuerzo, pues yo no puedo realizarlo. Estas pruebas, qué bueno que toque este tema, solo se van a realizar en personas que ya tienen cierto grado de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si bien lo podemos hacer en personas no entrenadas o en personas sedentarias, los valores que vamos a tener no son tan exactos. Nos pueden dar una referencia cuantitativa que nosotros podemos ir evaluando progresivamente para ver la mejoría de nuestra persona, pero en estos casos es preferible hacerlo en un espacio cerrado, como en una caminadora o en una bicicleta, donde las condiciones son un poco más controlables, ¿vale? ¿Qué parámetros vamos a evaluar en las pruebas que vamos a ver? Respuesta cardiovascular, consumo máximo de oxígeno, el VO2, como se abrevia, la capacidad de recuperación cardíaca al ejercicio, la velocidad aeróbica máxima, que estas pruebas usualmente solo se utilizan en personas de esfuerzos rápidos de corta duraciones como velocistas y corredores, y el umbral anaeróbico. Recordemos que estas pruebas son nos van a dar valores más aproximados, no valores específicos y tan, pues acercados a lo que es verídicamente, sino que nos van a dar un estimado. Estas pruebas que les puse ya están comprobadas y justamente tienen una efectividad que ya está, pues corroborada a nivel internacional, así que solamente nos da un sesgo, un valor de referencia, ¿vale? Si nosotros quisiéramos comprobar estos valores de forma verdaderamente verídica, tendríamos que hacer una evaluación clínica a la par. Entonces, las pruebas y test que vamos a ver están encaminados a medir estas tres formas, ¿vale? De resistencia, que es la capacidad aeróbica, la capacidad anaeróbica y la capacidad de recuperación al esfuerzo. Dentro de cada una de estas tenemos diferentes test. Para la capacidad aeróbica, los test principales que se utilizan es el test de Cooper, el test de Kuznets, el test de la milla y media y el test de 1000 metros. Todos estos tests tienen la misma forma de realizarse, ¿vale? Lo único que cambia son las fórmulas y la distancia que tiene que recorrer la persona. Estos test se hacen en cancha y se le pide a la persona que recorra cierta distancia o en cierto tiempo y conforme a fórmulas que dio cada autor que realizó cada prueba de evaluación, se hace la equivalencia y se sacan valores conforme a percentiles que ya están determinados. En la capacidad anaeróbica tenemos principalmente dos, el test de Burpee y el test de Lemon, que tienen que ver también o que evalúan también cierto grado de fuerza. Esto es lo que evalúan justamente es el umbral anaeróbico. Y por otro lado tenemos los test de recuperación al esfuerzo,
que es el test de Harvard, el test de Rupert-Dixon y el test de Lyon. Estos test también están relacionados a protocolos de fuerza, perdón, a parámetros de fuerza muscular y nos van a evaluar, nos van a dar una aproximación justamente de cómo está la capacidad cardiorrespiratoria de mi paciente para recuperar los niveles basales posteriores al esfuerzo físico. Vamos a ver en esta presentación solamente los test principales, ¿vale? No vamos a verlos todos porque la metodología es prácticamente igual, solamente vamos a ver los que más se utilizan en campo y los que están más aprobados. Vamos a ver primero el test de Cooper, ¿vale? Los test para medir la capacidad aeróbica. El test de Cooper es uno de los tests más utilizados tanto en personas entrenadas como no entrenadas y en ámbitos amateur y en ámbitos profesionales, ¿vale? Lo que nos da esta prueba son valores aproximados para el volumen de oxígeno máximo. Recordemos que para nosotros medir específicamente, así puntualmente, este valor solamente se puede hacer por espirometría, ¿vale? Entonces nos da valores aproximados que se van a acercar a ese valor real. También mide la velocidad aeróbica máxima y también en ciertos puntos la velocidad de umbral anaeróbico. Entonces, ¿cómo se obtiene esto? El test de Cooper basa y consta en que una persona recorre la mayor cantidad posible de distancia en 12 minutos. Después de eso, se toman los valores que se sacan en minutos y la distancia que recorrió en esos 12 minutos se sustituye por el valor de X en la fórmula que está en la diapositiva, ¿vale? Entonces, dependiendo de eso, se va el valor que se obtiene, se compara con las tablas y los percentiles que ya están estandarizados, ¿vale? Tenemos diferentes percentiles dependiendo si son en adultos, si son en niños, si son en personas sedentarias, si son en personas entrenadas. El percentil que vemos en la diapositiva ahorita corresponde a los valores que se tienen que obtener en adultos sedentarios, ¿vale? O sea, adultos que tienen un grado de inactividad. Después tenemos percentiles para deportistas especializados en carrera, que son los deportistas que tienen las capacidades, o más bien la capacidad aeróbica, el umbral aeróbico mucho más entrenado. Y como ven, los valores son mucho mayores a los que tenemos acá, ¿vale? Después tenemos deportistas profesionales, ¿vale? Y como ven abajo, que esta es la tabla que, más bien los percentiles, en las personas que tienen mayor umbral aeróbico, los valores son mucho mayores que los que tenemos en las tablas anteriores. Como paréntesis en este tipo de pruebas, se recomienda hacer el entrenamiento o se recomienda hacer un calentamiento, obviamente, y tener entrenamiento previo antes de realizar el test, lo que mencionábamos antes. ¿Por qué? Porque correr 12 minutos, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, si nosotros lo hacemos con una persona que no está acostumbrada a hacer actividad física o que tiene un grado de inactividad muy grande o que tiene, por ejemplo, una patología como obesidad o sobrepeso, pues le va a costar muchísimo y el test nos va a salir erróneo porque probablemente la persona no complete el circuito de los 12 minutos. Entonces, ¿qué se recomienda para este tipo de personas? Hacer pruebas modificadas en condiciones más controladas, como una caminadora o una bicicleta, donde nosotros tomando la saturación parcial de oxígeno, la frecuencia cardíaca, podemos ver justamente a qué grado de intensidad está trabajando esa persona, ¿vale? Perdón. Entonces, así es como quedaría y justamente los parámetros que nosotros tenemos para realizar este test. Las dos pruebas para medir la capacidad aeróbica más utilizadas son el test de Cooper y el test de Kurznavet. Tenemos otras como las que mencionábamos antes y que ustedes pueden encontrar otras en la bibliografía, ¿vale? Cualquiera que ustedes utilicen y cualquiera que ustedes quieran realizar sirve. La cosa es que justamente nos da esos parámetros para ver la evolución. Nosotros, por ejemplo, le podemos hacer un test de Cooper o un test de Kurznavet a una persona que quiere mejorar la capacidad aeróbica y nos da valores y volvemos a realizar el test 2 o 3 meses después del protocolo de entrenamiento o inclusive un mes después y ver justamente si esos valores aumentan, ¿vale? Para esto nos sirve principalmente este tipo de pruebas. Tenemos otra prueba muy utilizada también que es la de Cox-Navet. La de Cox-Navet nos da también los valores aproximados del consumo de oxígeno máximo y capacidad aeróbica. La cosa o más bien la diferencia principal de esta prueba con la de Cooper es que esta se basa sobre todo en tiempo y en distancia. En cambio, la de Cooper solamente se basa en distancia, porque ya tiene un tiempo determinado y requiere, pues, un espacio más pequeño. La de Kurznavet la de Cooper se recomienda hacerlo
en una pista de atletismo, debido a que tenemos más distancia que recorrer. En cambio, esta solamente o la podemos utilizar en un espacio más pequeño, como una cancha de básquetbol, por ejemplo. Necesitamos una superficie de aproximadamente 24 metros, un equipo de audio y un cronómetro. ¿Y cómo se realiza esta prueba? Nosotros le pedimos a la persona que realizó el trayecto de 20 metros de punto a punto, de ida y vuelta, ¿vale? Y nosotros vamos a poner un audio, que es un audio que ya está determinado y que ya está, pues, que es propio de esta prueba, ¿vale? Ese audio lo que va a hacer es ir marcando justamente el tiempo y ese tiempo va a ir disminuyendo cada minuto, ¿vale? Entonces, lo que tiene que hacer la persona es conforme suenen los pitazos del audio, tiene que tocar un punto y tiene que tocar el otro. Cuando suena un pitazo, tiene que acabar una vuelta. Cuando suena otro pitazo, tiene que acabar otra vuelta de ida. El tiempo que transcurre entre pitazo y pitazo, entre sonido y sonido, va a ir disminuyendo, así que la persona tiene que aumentar la velocidad. ¿Cuándo se da por terminada la prueba? Cuando la persona no puede realizar el circuito de ida y vuelta, ¿vale? O cuando la persona se fatiga y decide parar. En esos dos casos es cuando nosotros damos por terminado y nosotros obviamente tenemos que ir tomando cuántas vueltas dio la persona, ¿vale? Y con base a eso sacamos las aproximaciones que nos da la tabla que tenemos en la diapositiva, justamente. Con base a los minutos que la persona recorrió, con base a la velocidad que recorrió, que la velocidad se saca justamente entre el tiempo y la distancia, nosotros sacamos un aproximado y esos parámetros son los que nosotros tenemos para ir viendo justamente si tenemos mejoría en el protocolo de entrenamiento que le vamos a dar a la persona. ¿Vale? Y justamente esta es la prueba, perdón, esta es la fórmula con la cual nosotros vamos a sacar justamente los valores con los cuales nosotros tenemos, con los cuales nosotros vamos a tener esos valores para compararlos y ver justamente la progresión de nuestro deportista, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tomar aquí? Vamos a sustituir los valores de X, de A, que son justamente los minutos y la distancia, ¿vale? Entonces, perdón. Sustituimos el X, que es la distancia, y sustituimos el A, que es el tiempo. Y con la fórmula que tenemos de arriba vamos a tener justamente los valores aproximados del consumo de oxígeno máximo. Estos valores justamente son los que tenemos como referencia para ver si los protocolos de entrenamiento van a ir mejorando. ¿Cuándo se recomienda hacer una reevaluación? Debido a que esta prueba y la anterior evalúan justamente la capacidad aeróbica con base al volumen de oxígeno máximo, se recomienda reevaluarla cada 3 meses, porque recordemos que este valor específicamente va a verse modificado en protocolos largos, o sea que nosotros muy rara vez vamos a tener una modificación, esa fue la palabra, una modificación, pues, significante, de este valor de volumen de oxígeno máximo, porque los mecanismos justamente de taponamiento y los mecanismos de regulación van a tardar un poco, porque no nada más tenemos que mejorar la capacidad aeróbica y la capacidad cardíaca, sino que también tiene que ver ya con cuestiones de la producción de eritrocitos, ¿vale? Entonces, estos valores es lo que nosotros vamos a tener de referencia. La presentación se las dejo en la plataforma para que la revisen más a fondo y puedan tener la fórmula y utilizarla, ¿vale? Muy bien, entonces, esas dos pruebas que vimos serían para medir principalmente la capacidad aeróbica. Las otras dos pruebas que les puse también les sirven, igual las pueden revisar en las lecturas que les dejo, en los links que les dejo en la plataforma, para que ustedes puedan escoger las que más les gusten, ¿vale? O las que más les sirvan. Después tenemos las pruebas para medir la capacidad anaeróbica principalmente, ¿vale? Aquí medimos principalmente la respuesta cardiovascular al ejercicio y también la respuesta de recuperación. Primero vamos a ver el test de Harvard, que también se le llama el test del STEP, o el STEP test, ¿vale? Vamos a ocupar para esta prueba un escalón de aproximadamente 50 centímetros de altura y un cronómetro. Lo que vamos a hacer aquí es pedirle a la persona que realice un circuito en movimiento de subir y bajar con ambas piernas el escalón en un ciclo de 30 repeticiones, ¿vale? Y se va a repetir, perdón, de 30 repeticiones en un minuto.
Aquí igual se recomienda que la persona ya tenga cierto entrenamiento porque cada ciclo tiene que durar aproximadamente 2 segundos, ¿vale? No nos podemos tardar más de eso porque si no la prueba ya no tiene validez. Y esto se va a repetir por 5 minutos, ¿vale? Después de hacer esta prueba, el protocolo de esfuerzo, la fase de esfuerzo, se van a tomar las pulsaciones, la frecuencia cardíaca de la persona a los 30 segundos, ¿vale? Y se va a repetir, o sea, se va a tomar cada 30 segundos después de 30 minutos después de 3 minutos acabada la prueba, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tomar la frecuencia cardíaca durante los primeros 30 segundos acabado la fase de esfuerzo y vamos a volver a tomarla y vamos a volver a tomarla. O sea, vamos a tomar vamos a hacer 3 mediciones. Esos valores los vamos a sustituir en la fórmula que tenemos abajo y nos va a dar un parámetro. Y con base a eso nosotros vamos a ver justamente, con base a los percentiles ya establecidos, que son los que tenemos abajo, en qué rango está nuestra persona. Repito, al igual que las otras, esto nos da una idea justamente, o nos da un parámetro que podemos ir valorando y podemos ir comparando a la hora de ya nosotros realizar un protocolo de entrenamiento, ¿vale? Después tenemos los test de Lian y Rupert-Dixon, ¿vale? Que también nos sirven para ver justamente la recuperación al esfuerzo físico. Entonces, un paréntesis aquí, me equivoqué en la prueba pasada, dije que era para ver umbral anaeróbico, cuando no, es para ver la recuperación al esfuerzo, ¿vale? Los umbrales anaeróbicos ahorita los vemos. Entonces, el test de Lian y el de Rupert-Dixon son dos test diferentes, ¿vale? Entonces, lo que van a medir aquí justamente es la capacidad de recuperación cardiovascular al esfuerzo. El test de Lian consiste en hacer flexiones de rodillas, ¿vale? Flexión de rodilla, donde el talón tiene que tocar el glúteo lo más rápido posible hasta alcanzar 30 ciclos con cada pierna, o sea, serían 60 en total. No se toma el tiempo, simplemente que la persona lo hace a la velocidad que pueda. Se le pide a la persona que sea lo más rápido que pueda, conforme a su capacidad. Y una vez acabada la fase de esfuerzo, se toma igual la frecuencia cardíaca durante cada minuto hasta que la frecuencia cardíaca llegue a los valores basales. Aquí se va a tomar la frecuencia cardíaca previamente al ejercicio, obviamente, porque ese es el parámetro al que tenemos que llegar una vez terminada la fase de esfuerzo. Entonces, aquí en esta tabla vamos a ver justamente los valores que nosotros tenemos de comparación. Si nosotros tardamos o si la persona tarda más de 5 minutos después de la fase de esfuerzo en retomar la frecuencia cardíaca basal, entonces estamos hablando que tiene una capacidad de recuperación y una capacidad cardiorrespiratoria mala, ¿vale? Si nosotros tenemos valores ya menores, pues obviamente nos acercamos a una capacidad cardiorrespiratoria mucho más óptima, ¿vale? Eso significa que nosotros podemos, o la persona tiene mayor capacidad de soportar estrés cardiorrespiratorio al ejercicio. Y por último, el test de Rupert-Dixon consiste en realizar sentadillas, de preferencia apoyándose sobre una superficie. Si la persona tiene buena capacidad y buen equilibrio, puede hacerlo sin tomar o sin el apoyo, ¿vale? Por aproximadamente 5 minutos. Después de que termine esta fase de esfuerzo, igual se le pide a la persona que sea lo más rápido posible, ¿okay? Y después de esto se toma la frecuencia cardíaca cada 15 segundos hasta completar un minuto, ¿vale? Se van a tomar 3 mediciones, a los 15, a los 30 y a los 45. ¿Okay? Y con esos valores nosotros vamos a sustituirlo, ¿vale? Entonces, sustituimos esos valores en la fórmula que tenemos en la diapositiva y vamos a tener igual percentiles con base a lo que nos salió, al resultado que obtuvimos, y vamos a ver en qué rango se encuentra nuestra persona. Si tenemos una capacidad de recuperación buena, mala, regular o excelente, ¿vale? Muy bien. Después tenemos el test de burpee, ¿vale? Este test se enfoca en medir la capacidad anaeróbica. Ahora, hay varios test también que miden la capacidad anaeróbica. Hay otros test que son más sofisticados que miden el umbral láctico, perdón. Pero ya son test que necesitan otros dispositivos para medir el porcentaje de lactato en sangre, ¿vale?
que se pueden conseguir son parecidos a un glucómetro. Si ustedes tienen en su, o pueden conseguirlos, pueden utilizarlos, ¿vale? Y en las fases prácticas podemos ver cómo utilizarlo justamente, ¿vale? Aquí no se las metí porque necesitamos conseguir el material. Entonces, hay otras pruebas que se enfocan justamente a medir la capacidad anaeróbica, el umbral anaeróbico, que están combinadas con estrés muscular, que tienen que ver ya también con con capacidad muscular enfocada a la fuerza. ¿Por qué? Porque recordemos que entre nosotros demos más estrés a la musculatura, a la fibra muscular se fuerza justamente a utilizar los sustratos energéticos sin degradar la molécula de glucosa completamente. Es por eso que nos quedamos justamente en la fase anaeróbica. Y una de las pruebas para medir esto es el test de Burpee. ¿Vale? La ventaja de este test es que no se necesita ningún material ni espacio especial, se puede realizar prácticamente en cualquier lugar. Lo que se le pide a la persona es que realice el mayor número de burpees que él o ella pueda durante 1 minuto, ¿vale? Justamente el movimiento que tenemos en la imagen. Vamos a empezar, o la primera fase del movimiento sería con la persona parada, la segunda fase en cuclillas, la tercera pasar en plancha horizontal, la cuarta regresar a cuclillas y la quinta hacer un salto vertical, ¿vale? Y eso se repite hasta completar el minuto. Y nosotros, con base a los resultados, hacemos justamente la comparación, si estamos en un nivel excelente, bueno, medio o muy bajo, dependiendo del número de burpees que realizó la persona. Ahora, obviamente para que la persona pueda realizar esta prueba necesita entrenamiento y necesita saber realizar el ejercicio y saber realizar una plancha. O sea que la persona tiene que tener, además de cierta capacidad anaeróbica, buena fuerza y control muscular. Porque en el movimiento, justamente en la segunda y tercera fase de pasar de cuclillas a la posición de plancha, si la persona no tiene buen tono ni buen control lumboabdominal, pues podemos lesionar a la persona. Entonces, por eso se recomienda que estas pruebas se realicen ya en personas con cierto grado de entrenamiento o cierto control ya muscular, ¿vale? Después tenemos el test de Lemon. El test de Lemon también valora el umbral anaeróbico y aquí se le pide a la persona que recorra un tramo de 350 metros en total. Lo que nosotros vamos a hacer es medir en tiempo solamente cuando la persona recorre los 50 y 100 metros y los últimos 50 metros de esos 350. Estos dos lapsos de tiempo los vamos a comparar. Cuando nosotros tenemos un buen umbral anaeróbico, es cuando estos dos valores van a acercarse lo más posible, o sea, van a estar lo más equivalentes en tiempo. ¿Por qué? Porque justamente como este test mide la capacidad anaeróbica, si nosotros tenemos un sesgo, que usualmente en personas no entrenadas, lo que pasa es que la última medición está baja, ¿vale? A diferencia de la primera, donde nosotros tenemos la capacidad o nosotros todavía tenemos la capacidad de captación que pasamos justamente al sistema de fosfágenos, la persona tiene la suficiente energía para realizar ese primer tramo. Pero usualmente el sistema de fosfágenos se agota y tenemos que entrar a la fase anaeróbica. Y justamente eso es lo que valora este test, de cómo es que, o más bien, cómo es que nosotros podemos soportar ¿cómo se dice? Ese intercambio entre el sistema de fosfágenos a la fase anaeróbica láctica, ¿vale? Es por eso que entre más se acerquen estos, significa que los sistemas de taponamiento o el sistema justamente de transición de una fase energética a otra está entrenada. O sea, el metabolismo justamente tiene un buen equilibrio, ¿vale? Entonces, eso es lo que mide. Nosotros medimos justamente el tiempo que la persona realiza entre los 50 y 100 metros y entre los 300 y 350 metros. Se comparan y entre más a la par estén esos dos tiempos, significa que tenemos un buen o una buena ventana anaeróbica. Muy bien. ¿Vale? Pues estas son las pruebas que nosotros podemos realizar en campo, las pruebas anteriores, para medir las diferentes capacidades de resistencia, las diferentes vertientes de resistencia, ¿vale? Ya dependiendo para lo que cada persona utilice o cada disciplina
requiera más, es la prueba que nosotros podemos realizar, ¿vale? Como vemos, son pruebas que algunas necesitamos cierto equipo, cierto, sobre todo espacio, ¿vale? Pero algunas de otras podemos realizarlas de manera muy fácil, muy práctica y muy rápida, sin ningún problema. Recomendaciones, personas sobre todo que ya tengan cierto entrenamiento, cierta noción de cuestión física, actividad física, y sobre todo hay que calentar antes, ¿vale? Pero tiene que ser un calentamiento de intensidades muy leves porque si no agotamos justamente las ventanas metabólicas y puede que la persona ya no tenga un buen rendimiento en las pruebas, ¿vale? Muy bien, entonces seguimos y ahora vamos a ver fuerza, ¿vale? Recordemos que la fuerza se define como la capacidad que tiene un cuerpo, cualquier cuerpo, deben ser una resistencia externa. Puede ser una resistencia propia, como nuestro peso corporal o la simple fuerza de gravedad, o una fuerza ya mayor, como alguna pesa o algún cuerpo externo. Hay diferentes definiciones de fuerza y diferentes tipos de fuerza, ¿vale? Una de las definiciones más aceptadas que tenemos y que están aplicadas justamente al ámbito deportivo es la de Larson y Jocon. Estos autores van a dividir la fuerza en 3 tipos que estos tipos combinados van a dar lo que ellos entienden como capacidad muscular, ¿vale? Entonces, la unión de fuerza muscular, potencia muscular y resistencia muscular nos van a dar en conjunto lo que ellos llaman como capacidad muscular general o global, ¿vale? Fuerza muscular ellos lo entienden como fuerza bruta como tal, o sea, la capacidad que tiene un cuerpo como tal de levantar un peso. O sea, ¿qué tanto peso tú puedes levantar así como así? Potencia muscular se refieren ellos a la velocidad de reacción, ¿vale? Aquí recordemos que la potencia se refiere a velocidad, pero nosotros para poder tener potencia necesitamos forzosamente tener fuerza, valga la redundancia. Entonces, nosotros para medir la potencia necesitamos primariamente medir la fuerza, ¿vale? Que es otra vertiente justamente de los tipos de fuerza. Y por último tenemos resistencia muscular, que se basa en nosotros poder soportar o poder vencer ciertas resistencias por un periodo de tiempo prolongado, ¿vale? Entonces, en resumen, fuerza muscular sería como tal la fuerza bruta, la capacidad que tú tienes de vencer alguna resistencia. Potencia muscular se refiere más a la velocidad que tú tienes de reacción con base al vencimiento de una fuerza, de una resistencia. Y la resistencia muscular es qué tanto tiempo tú puedes vencer cierta resistencia, ¿vale? Tenemos otras definiciones como la de Grosser y Müller, que también son bastante aceptadas, que son muy parecidas a las anteriores, ¿vale? Estos autores van a dividir o van a clasificar la fuerza en estos 3 puntos. Tenemos la fuerza de resistencia, que es igual a la anterior, es la capacidad de vencer cierta resistencia por cierto tiempo, ¿vale? Por cargas prolongadas y repetitivas. Después tenemos la fuerza máxima, que es lo que anteriormente sería, o lo que en la otra definición sería como la fuerza muscular, que sería como tal la fuerza bruta, que sería la fuerza muscular máxima que un cuerpo o una persona puede realizar voluntariamente, ya sea en un trabajo isométrico o concéntrico, ¿vale? Y por último tenemos la fuerza explosiva, que sería justamente la capacidad que tiene la persona de vencer una resistencia en el menor tiempo posible, que si nosotros lo comparamos con las definiciones anteriores, sería muy parecida a la potencia muscular, ¿vale? Entonces, ya sea que nosotros agarramos estas definiciones o las anteriores, tienen puntos muy parecidos, ¿vale? Y podemos dividir a la fuerza en esos 3 estadios. Entonces, la combinación de todos estos tipos de fuerza nos va a dar como tal la capacidad o la capacidad muscular o la capacidad de fuerza muscular bruta, ¿vale? Ya dependiendo obviamente del entrenamiento y de los requerimientos propios de la persona, vamos a tener entrenados cierto tipo de fuerza sobre otro. Por ejemplo, un maratonista, una persona que hace triatlón, un ciclista de fondo, va a tener más elevado, pues obviamente el tipo, la fuerza de resistencia. En cambio, una persona que levanta pesas, pues obviamente va a tener mayor entrenamiento, más peso en la fuerza máxima, ¿vale? En cambio, por ejemplo, un velocista o un clavadista que debe tener
cuyo gesto deportivo es muy explosivo, muy súbito, va a tener más entrenada la fuerza de explosividad o la fuerza de potencia. Entonces, hay diferentes maneras de evaluar cada una. La fuerza de potencia justamente se da, es producto, perdón, como nos explica esta diapositiva, de la fuerza muscular multiplicada por el tiempo de reacción, que es lo que nosotros entenderíamos por velocidad. Entonces, nosotros para evaluar justamente la potencia, prácticamente, o estaríamos evaluando velocidad, ¿vale? Entonces, cualquier aumento de potencia es resultado de la fuerza, como mencionábamos. Nosotros no podemos tener aumento de velocidad o no podemos mejorar la velocidad ni como tal la potencia si previamente no entrenamos la fuerza. Entonces, previo al entrenamiento o previo a la evaluación de la potencia es recomendable evaluar la fuerza bruta, ¿vale? O fuerza máxima. Entonces, la evaluación de la fuerza se da por test musculares específicos, que puede ser evaluación de segmentos, principalmente extremidades, evaluación de tronco y evaluación de core, ¿vale? Pero lo que cambia aquí sobre todo son o más bien, las evaluaciones de fuerza de cada segmento se dan en base a los tipos de fibras musculares que predominan en cada segmento. Si nosotros evaluamos principalmente fuerza en las extremidades, estaríamos evaluando sobre todo fuerza concéntrica, ¿vale? Y en movimientos isotónicos. Pero si nosotros evaluamos sobre todo los músculos de la parte central del cuerpo, que sería el core, estaríamos evaluando, se recomienda evaluarlo más en fases isométricas, debido a que ese tipo de fibras musculares que comprenden esos grupos musculares tienen un papel más isométrico, porque recordemos que son fibras que nos ayudan a la postura, son fibras posturales, así que tienden más al metabolismo aeróbico, ¿va? Esto es importante tenerlo en cuenta. No significa que no podemos evaluar musculatura de las extremidades de forma isométrica, sí las podemos hacer, pero nosotros para la evaluación propiamente de fuerza, sobre todo para fuerza de resistencia y fuerza bruta, ese es el tipo de entrenamiento y los tipos de movimiento que se recomienda evaluar. ¿Vale? Una de las formas más fiables y más comunes de evaluar fuerzas son las RMs. Las RMs significa repeticiones máximas, ¿vale? Así que dependiendo del número de repeticiones que nosotros hagamos, son las RMs que nosotros tenemos. Lo que nosotros hacemos para evaluar el RM es hacer movimientos con peso, sobre todo. Es la manera más fiable y cuantitativa de evaluar la fuerza máxima, ¿vale? Fuerza máxima, repito. Las RM o el punto de evaluar las RMs es acercarse más a la capacidad máxima o al peso máximo que puede levantar una persona en cada segmento. Las RM se utilizan sobre todo para evaluar la fuerza en extremidades, ¿vale? La fuerza periférica. Entonces, cuando hablamos de una RM, estamos hablando del 100%, o sea, el peso máximo que puede cargar una persona. Así que para evaluar nosotros RMs, lo que nosotros hacemos es acercarnos justamente lo más que se pueda a los valores del 1RM. El 1RM es solamente una repetición, o sea que en una sola repetición yo tengo que cargar el mayor peso posible. No puedo hacer 2, no puedo hacer 3, no puedo hacer 1,5, tiene que ser una nada más. O sea que la capacidad muscular que yo tengo tiene que ser la suficiente para cargar el mayor peso posible en solamente una repetición. Eso es lo que nosotros pretendemos evaluar conforme a el examen de las RM, de las repeticiones máximas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la utilidad de medir las RMs en el campo deportivo? Uno de los principales puntos es definir el perfil del deportista. Y aquí se observa justamente cuáles son los puntos en los que va a destacar, ¿vale? Justamente se determina mejor en personas que manejan las cargas más cercanas a la 1RM, ¿vale? De otra manera, se realizan evaluaciones proporcionales. O sea, aquí lo que nos dice justamente es que la utilidad que nosotros tenemos para hacer el examen de las RSMs para valorar esto es justamente ver la capacidad máxima que tiene el deportista. Nosotros para evaluar las RSMs tenemos diferentes métodos y diferentes formas. Tenemos métodos directos y métodos indirectos, pero también tenemos otros tests y otras formas de evaluación de
nuestras capacidades, de la capacidad de fuerza, dependiendo del tipo de fuerza que nosotros querramos evaluar, si es fuerza máxima, fuerza de resistencia o fuerza de potencia, ¿vale? Entonces, para el RM o los RCM se evalúan principalmente fuerza máxima. ¿Qué tanto peso, qué tanta resistencia yo puedo vencer? ¿Vale? Y lo que se recomienda aquí es hacer movimientos y hacer ejercicios que involucren varios grupos musculares de las extremidades. Entonces, los movimientos que se optan para evaluar RCMs son el press de banca, press militar, sentadilla y peso muerto. Para esto necesitamos obviamente equipo de gimnasio, que serían pesas y mancuernas. Pero ojo, no implica que solamente sean estas formas de evaluar las RCM las que tenemos. Nosotros podemos evaluar una RM de cualquier segmento de manera aislada. Por ejemplo, yo puedo evaluar un RM de bíceps braquial de flexores de antebrazo solamente realizando ese movimiento. No necesito hacer, por ejemplo, un press de banca para realizar un RM. Yo puedo hacer un RM de extensión de rodilla, puedo hacer un RM de flexión de rodilla, puedo hacer un RM de extensión de cadera, de glúteo, ya dependiendo del grupo muscular que yo quiera evaluar. Se recomiendan estos movimientos porque todos estos movimientos son movimientos funcionales porque requieren varios grupos musculares y ponen en estrés varios segmentos, ¿vale? Entonces, otros test y pruebas que tenemos son ya test más específicos, por ejemplo, el test de lagartijas y abdominales, que evalúa sobre todo la fuerza de resistencia porque se toma por tiempo. Y tenemos otros test como los test de salto vertical y horizontal que evalúan sobre todo potencia porque evalúan capacidad de reacción, ¿vale? Entonces, vamos a ir describiendo una por una. Como mencionábamos antes, para valorar nosotros RM necesitamos cierto equipamiento, como esto, ¿vale? Como los que vemos en la imagen. Principalmente necesitamos un banco, pesas y barras horizontales, que esto lo podemos encontrar en cualquier gimnasio, ¿vale? Pero si no lo tenemos a la mano, sí es un poco más difícil valorar esto, porque recordemos que nosotros queremos valorar sobre todo la capacidad y el porcentaje de peso que nosotros querramos o que nosotros podamos vencer. Entonces, tenemos dos formas de valorar RCMs. Tenemos métodos directos y métodos indirectos. Perdón, lo que va a diferir aquí es la capacidad y el entrenamiento previo que tiene la persona. La mejor manera de valorar RSMs es por métodos directos, porque nosotros nos acercamos verídicamente al peso máximo que pueda cargar una persona por cada movimiento o por cada grupo muscular. Pero para valorar métodos directos, nosotros tenemos que tener ya entrenamiento previo. Nosotros no podemos evaluar un método directo o un RM de forma directa en una persona que no tiene entrenamiento ni tiene una capacidad muscular suficiente para soportar la resistencia que le vamos a dar, porque nosotros podemos lesionar a una persona. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para hacer una evaluación directa de RCMs? Tenemos que realizar un calentamiento previo, obviamente porque vamos a poner en estrés a la musculatura, ¿vale? Porque le vamos a dar el peso máximo que esta puede cargar, o lo vamos a acercar al peso máximo que esta debería cargar, ¿vale? Entonces, para realizar un calentamiento se recomiendan cargas ligeras de no más de 10 RMs, o sea, del peso máximo que pueda cargar, que sería 1/10 justamente de la carga máxima que pueda cargar esa persona, y no más de 4 a 6 repeticiones por serie, ¿vale? Se estima, cuando se realiza el test, se va a estimar un peso inicial de acuerdo a los pesos utilizados en las sesiones previas que ya tiene esa persona. Es por eso que se tiene que hacer este tipo de pruebas en personas con entrenamiento previo. Porque además de que nosotros ya tenemos que tener cierta capacidad muscular, la persona tiene que estar familiarizada con el movimiento que va a hacer, porque si no realiza el gesto deportivo de manera correcta, es mucho más fácil que se pueda lesionar, ¿vale? Entonces, el peso que el evaluado deberá cargar solamente le debe de permitir realizar 10 repeticiones como máximo. Si puede realizar más de 10, el peso debe de ser incrementado y se deberá recuperar entre 2 a 3 minutos antes del siguiente intento. O sea, con base a los pesos que la persona
la persona que vamos a entrenar carga en su entrenamiento habitual, nosotros tenemos que acercarlos lo más posible al peso máximo. O sea que si por ejemplo, si la persona con la que nosotros estamos entrenando realiza 4 sets de 12 repeticiones, nosotros tenemos que aumentar ese peso para bajar el número de repeticiones, ¿vale? De preferencia, menos de 10 repeticiones. Entonces, si la persona realiza, por ejemplo, un curl de bíceps con una mancuerna de 10 kilos y realiza 12 repeticiones, 4 sets de 12, entonces nosotros aumentamos ese peso. En vez de 10 kilos, le damos 13 kilos, por ejemplo, para que esas repeticiones bajen, ¿vale? Y nosotros nos acerquemos al peso máximo estimado, ¿vale? Entonces, y algo bien importante aquí es que si nosotros vamos a realizar varias valoraciones de RM por cada grupo muscular, tenemos que dar un tiempo de descanso para que la fibra muscular se recupere y nosotros no caigamos en fatiga y tengamos una medición exacta. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces cuando se valoran RCMs no se respetan los tiempos de descanso por grupo muscular. A mayor peso, más tiempo de descanso se le tiene que dar al segmento que se está valorando, ¿vale? Porque si no, pasa que el músculo se fatiga, el músculo se cansa y ya no puede realizar el gesto deportivo de manera correcta y la medición nos queda errónea, ¿vale? Y por último nos dice que el incremento del peso entre serie y serie puede estimarse con la siguiente fórmula, ¿vale? Que sería un RM menos el peso inicial entre las series totales que realiza la persona. Esa es una manera que nosotros tenemos de valorarlo. Por ejemplo, si la persona empezó a realizar o estamos valorando un RM y la persona está trabajando con X peso, puedo realizar 8 repeticiones con ese peso. Ya la novena no puede completar la repetición, entonces nos quedaríamos en 8 RMs, ¿vale? Entonces nosotros lo estimamos con la fórmula que tenemos ahí, pero si no, lo podemos hacer de forma proporcional, ¿vale? Entonces, repito, como dice la diapositiva, para llevar a cabo este método es fundamental haber realizado ya un periodo de adaptación y se tiene que dominar la técnica de manera para evitar lesiones. Entonces, nosotros no podemos realizar un método de evaluación directo en RCMs en personas que no saben hacer los movimientos que vamos a valorar, ¿vale? Entonces, esta es una manera muy sencilla de hacerlo porque se basa de manera proporcional con base al peso que levantó la persona de manera inicial, como el ejemplo pasado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que levantó X peso y pudo realizar 8 repeticiones, entonces nosotros multiplicamos ese peso y en teoría el peso que nos dé la multiplicación sería el peso máximo que puede realizar. Entonces, si en 8 repeticiones más bien, la persona realizó 8 repeticiones con 20 kilos, por ejemplo, de, no sé, una extensión de cuádriceps o XY, poniendo un ejemplo, y nosotros queremos acercarnos al 1RM, pues entonces matemáticamente, según lo que nos dice la teoría, es que a 4 RMs la persona tendrá que levantar el doble, que serían 40 kilos. Entonces nosotros realizamos esa suma matemática, esa multiplicación matemática, y volvemos a realizar el test con más peso y menos repeticiones, dejando un periodo de descanso. En esta tabla nos dice que con base en las series que la persona realice, es el porcentaje de RM teórico que debería de cargar y el descanso entre series. Si nosotros, por ejemplo, valoramos 6 RMs, ¿vale? Perdón, tenemos 6 RM de, no sé, 80 kilos en una sentadilla y nosotros queremos acercarnos más al valor real de 1RM, entonces nosotros damos un descanso de aproximadamente 3 minutos. Si nosotros volvemos a hacer la repetición o volvemos a hacer la valoración aumentando el peso a 3 RM, que matemáticamente serían a ay, no me acuerdo cuánto dije, bueno, el doble del peso que levantó inicialmente en sus 6 RM, entonces debido a que nosotros estamos acercándonos al valor de 1 RM, el tiempo de descanso tiene que aumentar de 3 hasta 5 minutos, ¿vale? Para nosotros así evitar que haya fallo en el rendimiento y en el gesto deportivo y así tener un valor más exacto. Repito, solamente se hacen personas entrenadas que tienen
la capacidad de soportar tales pesos. Pero ¿qué pasa con las personas que no? Para las personas que no pueden realizar o que no son entrenados o no tienen o no están familiarizados con estos gestos, entonces se hacen los métodos indirectos que ya son por fórmulas de equivalencia, ¿vale? Y se trabajan sobre todo en intensidades submáximas, usualmente a más de 10 RCM, o sea, a un peso que ellos pueden realizar más de 10 repeticiones. Tenemos muchas fórmulas, que son estas las que nosotros podemos encontrar en la bibliografía. Las más aceptadas son las que están marcadas en rojo. Entonces, cuanto menos repeticiones y mayor peso sea, mayor fiable es el método. Una de las cosas con los métodos indirectos es que entre menos peso pueda cargar la persona y más repeticiones realiza, más sesgado de la realidad nos van a dar los resultados si nosotros utilizamos estas fórmulas. Pero recuerden que esto es un estimado, ¿vale? Es lo que en teoría la persona puede cargar y con base a eso son justamente los protocolos que nosotros vamos a utilizar. ¿Vale? Tenemos otras fórmulas, que estas tres fórmulas son las más aceptadas y las más corroboradas en el ámbito científico, que nosotros podemos utilizar cualquiera de las tres. Ya hoy en día tenemos aplicaciones en el teléfono que nos facilitan la existencia, pero pero igual es importante que nosotros las conozcamos en caso de que nosotros no contemos con ese tipo de aditamentos, por ejemplo. Tenemos estas tres fórmulas que nosotros podemos utilizar que se basan precisamente en el peso y en las repeticiones que realizó la persona. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos la fórmula de Connor y Cole, la primera fórmula, y nuestra persona realizó 12 repeticiones con un peso de 7 kilogramos, por ejemplo, en no sé, en una extensión en un curl de bíceps, por ejemplo, ¿vale? Entonces, nosotros sustituimos, ¿vale? El peso que levantamos, que sería en este caso 7 kilogramos, por 1 por el número de repeticiones, que serían 12, ¿vale? Y hacemos la fórmula y tenemos el resultado estimado de lo que sería un RM, ¿vale? Podemos utilizar estas fórmulas, que estas fórmulas tienen más viabilidad cuando nos acercamos al 10 RM, o sea, cuando nosotros disminuimos el número de repeticiones y aumentamos el peso. Pero o más bien, pero tenemos otras fórmulas que son por percentiles por equivalencia, que también podemos utilizar y son muy parecidas y nos dan valores muy parecidos a las fórmulas anteriores, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos fórmulas que nosotros utilicemos, las fórmulas anteriores o bien la tabla de equivalencia por percentiles, nos da valores estimados que nosotros podemos utilizar con los cuales podemos valorar al deportista. Esto se los dejo en la plataforma para que lo chequen con calma y puedan ustedes hacer ejercicios para que puedan sacar valores y aprendan a utilizar este tipo de fórmulas, ¿vale? Cuando pasen o cuando nos veamos a hacer las prácticas presenciales, ya entonces nosotros aclararemos dudas y veremos justamente la aplicación real en campo de cómo se utilizan estos, ¿vale? Entonces, retomando lo que veamos anteriormente, los puntos a considerar para la evaluación de fuerza, específicamente SRMs, es que entre más se acerca al valor real, más se acercan al 1RM en la ejecución del ejercicio. Recordemos que es mucho más verídico, mucho más fiable y factible que, bueno, no factible, solamente fiable, que entre más peso pueda cargar la persona y menos el número de repeticiones, mucho más está acercado al valor real, ¿vale? Y entre mayor sea el número de repeticiones, más inexacto será el resultado, tanto en el método directo como en el método indirecto, ¿va? Entonces, ¿qué otras maneras tenemos de evaluar fuerza conforme a los tipos de fuerza que tenemos? Ya vimos cómo sacar fuerza máxima, que se basa precisamente en la evaluación de las repeticiones máximas. Pero, por ejemplo, para nosotros valorar fuerza de resistencia, nosotros lo hacemos por tiempo. ¿Qué tanto esfuerzo físico puede hacer una persona en un cierto periodo de esfuerzo? Y los test más utilizados en esto son el test de lagartijas y el test de abdominales, ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo.
se le pide a la persona que realice el mayor número de lagartijas, de flexiones, en 1 minuto. Y conforme al conteo que nosotros tengamos, hacemos la equivalencia conforme a los valores que ya tenemos predeterminados. Hay una diferencia entre hombres y mujeres porque los hombres tienen mayor masa muscular y por ende tienen mayor capacidad, de fuerza, básicamente, ¿vale? Pero esto también difiere en, obviamente, el grado de entrenamiento de cada persona. Si una persona, por ejemplo, sea hombre o mujer, no está entrenado, entonces se le pide o se le toman los valores con rodillas apoyadas en el piso. Si una persona, sea hombre o mujer, ya tiene cierto grado de entrenamiento y cierta fuerza muscular entrenada, desarrollada, entonces se puede hacer la prueba en la posición correcta de una lagartija, que sería con las rodillas despegadas del piso, ¿vale? Después tenemos el test de abdominales, que este también valora el número de abdominales que pueda realizar una persona en 1 minuto. E igual tenemos valores y percentiles que nosotros tenemos para comparar justamente, ¿vale? Y también difiere entre mujeres y hombres. Ahora, ojo con esta prueba. Yo no recomiendo mucho hacer esta prueba, se las puse porque es la que nos marca la bibliografía, que se las dejo igual en las lecturas para que ustedes la chequen. Pero yo no recomiendo hacer esta prueba si la persona no tiene un buen tono abdominal previo. Así que previo a realizar esto, es importante que nosotros valoremos cómo está la capacidad muscular de la persona de la parte lumboabdominal. Y para esto yo les recomiendo hacer pruebas sobre todo con isométricos, como planchas, ¿vale? Puentes o simplemente evaluaciones posturales, ¿vale? Eso nos va a dar justamente qué tanto entrenamiento y qué tanto control postural muscular tiene la persona, porque si una persona no sabe respirar y no tiene buen tono ni buen control muscular de la parte lumboabdominal, puede lesionarse la columna con este tipo de movimientos, ¿vale? Entonces, repito, solo las personas, yo recomiendo que ya tienen cierto entrenamiento y que ya tienen buen tono y buen control lumboabdominal muscular, pueden realizar este test. Y después tenemos otros test para valorar la capacidad de potencia, que sea la fuerza de potencia o fuerza explosiva. Usualmente para valorar esto nosotros usamos saltos porque es la manera más fácil y más viable para valorar este tipo de capacidad. Tenemos dos tipos de test, el de salto vertical y el de salto horizontal, y ambos se toman de igual manera, ¿vale? Es el mismo protocolo. Nosotros le pedimos a la persona que realice saltos verticales 3 veces, ¿vale? Y en la pared nosotros vamos a medir justamente los 3 saltos. Se toma el salto de mayor altitud y se compara con las tablas que tenemos abajo, ¿va? Tenemos una diferencia en edades, en personas de menor de 20 años y de 14 a 19 años. Obviamente vamos a tener que los valores van a subir conforme la edad aumenta, ¿vale? Porque las fibras musculares tienen mayor desarrollo por la síntesis muscular. Y tenemos el test de salto horizontal, que al igual que el otro se le pide a la persona que realice en una posición de sentadilla sin tomar impulso, ¿vale? Simplemente con el impulso de la flexión de rodillas. También en el anterior se le pide a la persona que no tome impulso, que sea simplemente una flexión para la cual realice el salto o previa a realizar el salto, y se toman los valores. Se le dice a la persona que realice 3 veces el salto y con una cinta métrica nosotros tomamos la distancia que recorrió, ¿vale? Se toma como referencia el salto en el cual se recorrió mayor distancia y se compara con los valores que tenemos más abajo, ¿vale? Muy bien. Entonces, hasta aquí sería la primera parte de los test de evaluación. Entonces, dudas, preguntas, por favor, chicos, contáctenme, ya sea por la plataforma o por los diversos medios digitales que tenemos, ya sea correo electrónico o WhatsApp, por el grupo que tenemos de la escuela, para responder dudas. Entonces, le dejamos hasta aquí y en el siguiente video vamos a seguir con las otras pruebas de evaluación para ya ver cómo se valora potencia, que en este caso será velocidad, y flexibilidad, ¿vale? Les mando un saludo enorme y nos vemos en el siguiente video. Chao.